Con nosotros Julián Atilano del Lab del Tlatelolco Lab, del PUEX, justo para hablar de este proceso electoral. Julián, porque ustedes siempre están llevando a cabo una serie de análisis, de estudios con respecto a el movimiento de información, las narrativas en redes sociales, y será muy interesante conocer, una vez que ya tenemos los resultados, querido Julián, cómo se llevó a cabo la cobertura en los distintos medios de comunicación este proceso electoral. Qué gusto saludarte. Juan, el gustazo como siempre. Pues mira, efectivamente en el Tlatelolco Lab, en el PUEX, hicimos un monitoreo amplio de toda la campaña. Analizamos TikTok, analizamos Facebook y analizamos medios tradicionales como los conocemos, medios masivos. Televisión, radio y prensa. Muy bien. Y analizamos la cobertura. Ese sería el estudio que tuvo mayor amplitud, porque fue desde el primer día hasta prácticamente 3 días antes del primer día de la campaña oficial. Sí, no pre-campañas, nada. Del primer día de la campaña, que fue los primeros días de marzo, hasta pues los últimos de mayo. Analizamos la cobertura porque nos parece importante. Algunos se preguntarán, ¿por qué si todo ya es por internet? A lo mejor tú no te preguntarás eso, ¿por qué seguir analizando prensa, radio y televisión? Pues justo es que siguen siendo los espacios que las personas más consumen. Por supuesto. Prensa, radio y televisión es donde más se consume material informativo y pues es necesario seguir analizando estos espacios. Oye, vamos a los resultados del análisis rápidamente. Tenemos 2 minutos el corte, pero luego seguimos, porque hay una pregunta que te quiero hacer, pero primero conocer los resultados. A ver, ¿cómo viste la cobertura? ¿Cómo viste el movimiento? A diferencia del espacio digital de internet, que no está legislado, sí está legislado televisión, radio y prensa en materia electoral. El artículo 41 así lo marca de la Constitución Política. Y en términos de cobertura, hay pluralidad en televisión y en radio. Es decir, seguramente pues, tú lo sabes muy bien, se le da un mismo tiempo a una persona que a otra, candidatas. Sin embargo, donde vemos las diferencias es en el sentido de la cobertura, lo que se dice. Ahí vimos grandes diferencias o diferencias importantes. Analizamos prensa, televisión pública privada, radio pública y privada y también local. Y lo que vemos en prensa, en la prensa local que analizamos, que fue Milenio, fue La Jornada y El Sol de Toluca. Pero a ver, antes de irte a los periódicos, me dices que, o sea, que sí les dieron el mismo tiempo, pero que el discurso era distinto. Así es. Radio y televisión, a ver, y bueno, y también periódicos. ¿Cómo va a ser diferente si la candidata Delfina Gómez nomás no nos dio entrevista a nadie? Julián, o sea, es muy complicado para hacer un juicio de valor cuando una de las 2 candidatas no te da entrevista. Nos vamos a una pausa. Muy bien. Y regresando me gustaría que me respondieras a esta pregunta porque pues es pertinente, ¿no? ¿Tú a quién viste que le diera entrevista a la maestra? Pues mira, hay unas por ahí una que otra sí salieron. Y pues alguna muy afín, en fin, pero realmente no dio entrevistas. Y fue parte de la estrategia. Vamos a una pausa y regresamos con la respuesta a esta pregunta. O si usted vio alguna entrevista de la candidata del Moral durante el proceso de campaña, pues pásela porque aquí no la vimos. Julián Atilano, estamos pues conociendo el análisis que hicieron allá en el Tlatelolco Lab sobre pues la cobertura mediática de la campaña en el Estado de México. Me decías que en televisión, en radio, en prensa, pues hay equidad, digamos, en los espacios y en los tiempos entre las 2 candidatas, pero que el discurso sería distinto. Te digo, ¿cómo no va a ser distinto si la candidata de Morena pues no dio entrevistas? Mira, uno de los medios que analizamos justo fue Radio Fórmula, pero el noticiero de Ciro Gómez Leiva. Partimos de esto que se conoce en los medios de comunicación como el encendido, es que la gente empieza a escuchar radio, después se va a la prensa, después se va a la televisión. Y ahí sí hubo entrevista y lo que vimos en ese espacio es que se combinaba la información con la opinión y ahí es donde se empezaba a dar el enmarcamiento respecto a una candidata y hubo una inclinación hacia Alejandra del Moral. Le dábamos, o sea, solicitábamos entrevista a las 2 candidatas y Alejandra del Moral siempre nos dio entrevista. Delfina no, te digo, 1, 2... Y nada más. Ahora tú dices del discurso, de la inclinación política por parte. Bueno, imagínate si Delfina le hubiera dado entrevistas a periodistas que son afines a la 4T, me parece que esto se habría equilibrado, ¿no? Sí, definitivamente, pero a pesar de eso sí hubo un equilibrio en las notas. Sí hubo pocas entrevistas frente a otras contiendas, pero en términos de la noticia, ahí sí hubo mucho equilibrio. Donde sí hubo mucho apoyo, en este caso a Delfina, fue en la prensa local. Incluso en el Estado de México.
Milenio, Estado de México, La Jornada, Estado de México, y El Sol de Toluca, eso también llama la atención, se favoreció a Delfina. Y en radio se favoreció a Alejandra, particularmente en W Radio, ahí hubo una inclinación. Pero, repito, no en los tiempos, en los comentarios, en el sentido. Y en Televisa, que también la analizamos, ahí hubo también un equilibrio informativo. Sí. Sin embargo, donde vimos el cambio fue con, no sé si te acuerdas de este episodio en Tecámac, donde hubo lamentablemente donde una persona, y una persona murió lamentablemente. La locutora del noticiero de Televisa lo enmarcó como un hecho muy, muy terrible. En cambio, Televisión Mexiquense dijo que fue resultado de los vientos fuertes, ¿no? Entonces ahí también se va viendo el equilibrio. Sin embargo, como es un espacio, los medios de información masivos regulados, sí podemos ver ese equilibrio que no vemos en las redes sociodigitales. No, ahí sí es tierra de nadie, ahí no hay ni siquiera puntos de comparación. No, pero olvídate, también ya viste que el presidente Fox andaba haciendo un llamado al voto, que además pegó el chat. Desde 2003 está el problema de la veda en Internet, desde ahí lo tenemos registrado. Pendiente. Julián, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, un gusto. Bien revelador los estudios que hacen. Muchas gracias y pues a la orden, siempre estamos interesados en difundir lo que hacemos. Nos vemos pronto con el próximo estudio, ¿va? Nos vemos, muchas gracias. No te vayas,